La propuesta para dar pie a la discusión y a los comentarios sería que pudiéramos continuar con la misma dinámica de la sesión de la mañana, focalizando en las interrogantes generales que tienen que ver con respecto a tres temas, ¿no? Que son el objetivo de esta sesión. El primero, analizar cuál es la pertinencia de los instrumentos con los que contamos actualmente para dar cuenta de esta relación entre población y medio ambiente, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus vacíos, si los instrumentos con los que contamos pueden mejorarse o si requerimos nuevas fuentes de información, cuáles serían esas nuevas fuentes de información. Sería interesante también que pudiéramos contrastar experiencias y enfoques en términos del tipo de escala que requerimos, la periodicidad, etcétera, ¿no? El otro tema que sería interesante que pudiéramos tocar en esta sesión tiene que ver con la integración de los instrumentos de hogares con otras fuentes y sistemas de datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que discutir qué tan viable es la integración, a qué instrumentos nos estamos refiriendo, a qué fuentes y cuáles serían los principales obstáculos para que esta integración de las dimensiones demográficas y ambiental pudiera darse, ¿no?, en la generación de estadísticas, sobre todo la que se genera a nivel de hogar. Y finalmente, un tercer tema que tiene que ver precisamente con las áreas de oportunidad para la generación de información que responda a las necesidades de los múltiples usuarios, ¿no?, de los investigadores, de los diseñadores de política pública y de los evaluadores y tomadores de decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esos serían los ejes a partir de los cuales podríamos discutir y queda abierta la posibilidad para que intervengan todos los aquí presentes. De acuerdo a mi experiencia laboral en las actividades que yo realizo en Prospera, encontraría un vacío en esta temática. Una primera tarea es definir de manera más acotada que dentro del ámbito de las atribuciones del programa es necesario identificar para ahí ubicar un tema a estar impulsando, ¿no? Sin embargo, de antemano yo podría pensar que es necesario incorporar algunos de estos aspectos. A mí me pareció muy interesante lo que decía Landy sobre hacer un censo de fuentes. Yo no sé cuáles sean el propósito de estas actividades, hasta dónde se pretenda llegar. A mí me pareció que esta idea puede ser muy importante, pero que es algo que se tiene que estar construyendo, ¿no? De antemano yo no podría precisar qué información requeriría el programa, porque pues primero tendríamos que aterrizar bien qué es lo que podemos hacer dentro de nuestras atribuciones. Sin embargo, esta idea del censo de fuentes me parece que sí es esencial y yo veía que había una serie de elementos que se podrían considerar para ese propósito. Una de las expositoras presentaba una tablita donde incluía tipo de información y varios aspectos que me parecieron interesantes. Si este censo de fuentes es algo que se quiere impulsar, a mí me parecería que una especie de base de datos podría incluir, por ejemplo, cuál es la fuente, cuál es el muestreo, quién produce esa información, dónde está disponible, a qué escala, qué uso se le da y qué uso potencial se le puede dar, desde la experiencia que cada institución ha tenido, que en algunos casos va a ser muchísimo más amplia y que en otras tendríamos que estar pensando qué. Pero que tener esta información que se pueda sistematizar y que se pueda compartir entre los aquí participantes y algunos otros, nos iría estar pensando, reflexionando en, qué uso se le puede dar, qué ideas podemos aportar. E incluso en este censo de fuentes, no solo tendríamos que pensar en las cuestiones nacionales, ¿no?, o las regionales, sino quizá también en información que pueda existir, sobre todo en Estados Unidos, y que nosotros pudiéramos accesar de alguna manera, ¿no?
eso es lo que a mí en este momento se me ocurre y bueno, insisto, no sé hasta dónde vaya a haber un seguimiento en este tipo de cosas, pero sí sería interesante darle al menos una cierta continuidad para poder aportar, enriquecer este tipo de inquietudes e iniciativas. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Díaz y vengo del Colegio de Posgraduados del Campus Puebla. Y bueno, considero, más que nada es un punto de vista en relación a lo que escuché esta tarde, que yo creo que ha sido muy interesante porque se ha puesto sobre la mesa como dos extremos. En este caso, la primera ponencia que hablaba sobre vulnerabilidad diferenciada, yo considero que es más que nada el camino que se tendría que seguir para generar indicadores para los tomadores de decisión. Yo, vengo de trabajar en un proyecto de cambio climático, pero en una zona de Puebla, entonces finalmente yo creo que lo más rico se podría obtener si tomamos en cuenta estos asuntos de transparencia, organización social, incluso esta parte de los saberes y conocimientos locales que tienen ahí en ciertas zonas, ¿no? Entonces, si queremos generar información idónea, concreta y que realmente se pretenda la adaptación al cambio climático, que es en lo que estamos ahora ya, por la cuestión del tiempo, entonces yo creo que tendría que venir de ahí, de generar ese tipo de mapas, de atlas, perdón, para, digamos, identificar qué grupos, dónde están, cuáles son los factores que hacen que se adapten o no se adapten o que tengan problemas en términos de su ambiente, porque finalmente ellos también tienen ciertas representaciones sociales, ¿no? Que viene del cómo se apropian ellos del ambiente, de la naturaleza, del entorno. Entonces yo considero que nos faltan esos indicadores. Generalmente se han presentado y supongo que las otras mesas también tendrán que ver con indicadores más pues a nivel nacional y generalmente la parte municipal, local, regional se deja de lado. Entonces lo que faltaría sería construir esa clase de mapas a nivel regional o de zona, etcétera. Pero por otro lado también se ha presentado la otra cara de la moneda, que es, digamos, la desventaja o el obstáculo principal tendría que ver con la cuestión económica, de que hacer todo este tipo de estudios requiere de una buena inversión económica y de a lo mejor permanencia, ¿no? de estas acciones, lo cual pues será, digamos, el obstáculo principal, pero bueno, con lo que tendríamos que lidiar en esta parte de las políticas públicas, que es lo que en cierto modo se vendría a discutir hoy, ¿no? ¿Qué indicadores tendríamos que considerar o agregar o dimensiones, digamos, para que se generen las mejores políticas públicas en términos de cambio climático o ambiente? Soy Luis Alberto Rodríguez de la Sede Sol. Una pregunta para Karina. Dentro de la presentación que nos mostraste viene un mapa ya del Plan Especial de Cambio Climático, donde ya tienen identificados algunos municipios que tienen mayor vulnerabilidad. Mira, la pregunta que tengo es si esto es la primera vez que se hace este ejercicio y va con lo mismo, ¿cada cuándo se actualiza o cada cuándo se pretende actualizar este mapa de riesgos? Porque si es un tema más dinámico o es una cosa que podemos tener como un punto de partida de aquí a 5 años, 10 años, como una idea general, ¿no? Esa es la pregunta sobre específicamente ese mapa, y me imagino que es igual, es referido al mapa que nos mostró en la mañana Cecilia Conde, ¿no? Que también lo tienes identificado así a nivel nacional y también por cada uno de los estados, cuáles son los lugares donde hay más vulnerabilidad. O sea, la pregunta sería, primero esa, si ha habido otro esfuerzo anterior, ¿cuánta vigencia puede tener? O si hay un plan de actualización o si se está actualizando. Y aquí el tema, como lo mencioné en la mañana, es la vulnerabilidad que puede tener la población ubicada en ciertas regiones, en ciertos puntos. Para una intervención pública es muy importante poder focalizar esfuerzos, ¿no? ¿Dónde es más probable que haya un evento exógeno o de cualquier tipo y poder estar un poco prevenidos? No sé qué tanto se puede hacer de cuestiones de pronósticos, pero al menos estar prevenidos para saber tal vez si en Tabasco está en riesgo de inundación cada año, pues tener ahí en las delegaciones de Tabasco tener alguna previsión para poder hacer, ¿no? Alguna cuestión presupuestal
de tal manera que se pueda atender de alguna u otra forma, ¿no? Y en este sentido, como es de reaccionar y poder encontrar ese tipo de riesgos, la pregunta también, la segunda pregunta, también para ti es, si podemos separarlos como riesgos de inundación, de sequía, de ese tipo de eventos diferentes, porque son atenciones diferentes para cada uno de estos tipos de shocks que existen, ¿no? Y bueno, esas son las dos preguntas. Una tercera pregunta es para Alexandra. Nos comentaste en la mañana que en el módulo de condiciones económicas existe más información que no es pública, al menos otro módulo más, no sé si dentro del ENIC. No, es un módulo. Es un módulo. Bueno, entonces, sí sería interesante que se nos pudieras comentar un poquito sobre qué otra información dentro de la encuesta, por ejemplo, la ENIC o alguna otra de estas que tiene INEGI, que son grandes, o qué más información se puede tener, o dónde podemos buscarla, o dónde podemos pedirla, porque igual la información guardada pues no nos sirve a ninguno, ¿no? Entonces sería interesante saber con qué otra información, a lo mejor no tan a la mano, podemos contar, sobre todo para ese tipo de temas. Y un tema también ya para un comentario final, viene sí identificar indicadores, información de registros administrativos o demás. Pero también yo veo al menos dos grandes retos. Uno es como la parte legal, o el término legal donde podemos compartir información, tanto dentro de las propias dependencias de gobierno, por ejemplo, entre nosotros, entre las mismas dependencias, a los diferentes niveles de gobierno, o incluso con la sociedad, ¿no? Porque a veces esta parte del acceso a la información es complicada. Nos encontramos con información reservada o les damos la información agregada o les damos nada más los nombres y la ubicación geográfica. Es un tema complicado. Y bueno, una tarea pendiente también es la parte legal de poder compartir información sin que sea un problema, ¿no? Y en ese sentido, la CEDESOL está trabajando un proyecto que tiene que ver con generar un padrón único de beneficiarios de programas sociales del gobierno federal. Es decir, poder identificar a cada una de las personas que son beneficiarios, comentaba 43 millones de beneficiarios que tenemos en este momento, saber qué otros programas o qué otros programas son susceptibles o qué más están recibiendo. En un primer momento sería a nivel del gobierno federal y tratar también de bajarlo a programas que tengan padrón en estados y municipios, ¿no? Y ese es un gran reto y el problema que nos hemos topado es la parte legal, de cómo compartirnos información entre nosotros mismos. Y un segundo término es, sí generar indicadores, pero también poder pegar las cosas, o sea, tener una llave única para poder pegarle toda la información que podamos tener o sistematizarla de una forma que sea más heterogénea. En este caso, a lo mejor la CURP puede ser una cuestión o los códigos de localidad de INEGI o de Manzana y demás. Siempre pensar, al menos de aquí en adelante, cuando generamos información o buscamos información, también pensar que para poder compartirla tenemos que ver tanto la parte legal como la parte de que pueda ser compartida y pegada a otras bases de datos y demás, ¿no? Eso sería todo. Hola, buenas tardes. Soy Jimena Cuevas de Senapred y un poco comentando al respecto a la intervención del compañero. Bueno, el Senapred y bueno, Semarnat lo sabe, ¿no? Y el INEC. Nosotros contamos con el Atlas Nacional de Riesgos, que que es un instrumento público en el cual pueden utilizar cualquier usuario y que incluso está dentro de la nueva legislación de la Ley General de Protección Civil como el instrumento base para poder, bueno, construir, bueno, se debería de hacer un análisis de riesgo, ¿no?, para poder actuar en esta cuestión o de prevención para nuevas construcciones o de corrección en el caso de lo que le, ¿no? Entonces, esto va muy de la mano con lo que nos presentó la compañera en la primera presentación, ¿no? Caso de que ahí también se hace análisis de vulnerabilidad social en relación a amenazas específicas, ¿no?, y a nivel municipal.
Entonces ahí si uno se mete puede ver tanto para amenazas hidrometeorológicas como riesgos químicos, etcétera, y el objetivo es que ese atlas se tiene que ir actualizando, o sea, no es un documento, obviamente es un instrumento en línea, porque sería completamente obsoleto, como ya se vio, estar publicando atlas impresos. Entonces, se está actualizando cada vez constantemente y los estados y los municipios tendrían que estar actualizando esa información, ¿no? Para tener lo más local que tenemos. Y en ese sentido, bueno, es un instrumento que se ha utilizado para términos de construcción, pero también para términos de emergencias, ¿no? La última que tuvimos, que fue Odil, que ahí podemos ir ubicando, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de población está más alejada o más cercana, o cuál está incomunicada, hacia dónde se llevan despensas, etcétera. En términos de emergencia sirvió, pero el objetivo es que sirva en términos preventivos, ¿no? Entonces, y ahí se trabaja muy de la mano con Semarnat, ¿no? O sea, hay cuestiones que sí estamos trabajando, ¿no? Que se están abonando para el Atlas, y es bueno saber que es una herramienta que es completamente pública, ¿no? Y un segundo punto que quiero tocar, que también tiene relación con la primera intervención, es que justo, bueno, por ejemplo, he estado revisando el índice de gobernabilidad y política pública que recién publicó el Banco Interamericano, bueno, el BID, ¿no? Y justamente, bueno, México sale muy alto en la calificación en cuestión de legislación de prevención de riesgos y tal. Pero donde salimos en porcentaje cero completamente es en la transversalidad de la legislación, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros no estamos conectados la ley de protección civil con ordenamiento territorial y con cambio climático. O sea, sí tenemos la legislación de los tres aspectos, pero no coincidimos en ningún punto. Entonces yo creo que también es un punto de la mesa, sí estamos generando indicadores, están diciendo, pero no los estamos cruzando, ¿no? En términos como lo deberíamos hacer. Gracias. Ok, bueno, voy a agrupar un poquito las dos intervenciones porque van como en el mismo sentido. La parte del Atlas de vulnerabilidad se empezó a hacer desde el sexenio pasado, se ha tratado de integrar toda la información de toda la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Parte del trabajo se ha hecho justo con Senapred, de hecho Senapred está todavía actualmente alojando información que tenemos sobre vulnerabilidad al cambio climático en sus servidores, o sea, ha habido un trabajo en conjunto con Senapred, pero justo también lo que queríamos ir avanzando era en la cuestión del método, del marco conceptual, ¿no? Porque efectivamente hay, un poco como lo decía la doctora Conde en la mañana, ¿no? Hay N,000 formas de medir vulnerabilidad, como hay N,000 formas de medir pobreza en este país. Y lo que buscamos es justo llegar a un consenso de la medición de vulnerabilidad para cambio climático que pueda ser equivalente y que pueda ser utilizada también para los atlas de riesgo. Un poco de lo que de las reuniones que hemos tenido con Senapred es esta parte de cómo hacerle para tener más o menos este marco conceptual que se ha establecido entre las dos instituciones, y no solamente entre las dos, sino que se ha compartido con todas las secretarías que conforman la Comisión Intersecretarial, ¿no? Entre ellas Sedesol, entre ellas Sedatu ahora, ¿no? Y pues esta parte con la que pudimos solventar de manera un poco programática, ¿no? Toda la parte del establecimiento de metas de estas secretarías para el Programa Especial de Cambio Climático fue con base, como se presentó en la mañana, con base en 5 estudios. De hecho, el INEC había contratado un estudio para una consultora, pero justo lo que queríamos era calibrarlo también con diferentes mediciones que ya estaban arbitradas, que estaban publicadas, que ya tenían como un valor científico agregado, y entonces con base en ello se establecieron toda esta parte de sobreposición de capas y de decir, bueno, si dado esta medición que se había hecho con base en una consultora, más toda la parte metodológica conceptual que han hecho desde la UNAM, desde pues todo el artículo que presentaba la doctora Conde en la mañana de Alejandro Monterroso, ¿no? De medición de vulnerabilidad agrícola y todo eso,
sobreponiendo un poco toda esta parte de capas y decir, bueno, si todas son coincidentes de alguna manera, aunque el método varíe en cuanto a variables o en cuanto a estratificaciones, si todos son relativamente coincidentes, podemos decir que ese municipio es vulnerable. Entonces, de alguna manera fue como se solventó en esta ocasión. Sin embargo, podemos decir que esto no está escrito en piedra, que justo por el dinamismo que establece el tema de cambio climático y por del dinamismo de las necesidades tanto sociales, tiene que ir cambiando con el tiempo. Una de las metas que se tiene para este sexenio como parte de ese programa especial de cambio climático es ya tener establecida toda la metodología y el marco conceptual compartido, ¿no?, con diferentes dependencias, para que justo trascendamos a esta idea de transversalidad y no de que cada uno esté sacando cada quien su índice. Como digo, de hecho también hay el índice de vulnerabilidad hídrica que tiene el Instituto Mexicano el IMTA, ¿no?, que establece también cuestiones de cambio climático. Hemos visto otros índices como el IMCO, que saca indicadores de vulnerabilidad para ciudades. O sea, un poco tratar de sentarnos con todos los que están estableciendo todos estos marcos conceptuales y decir, bueno, vamos a construirlo en conjunto para que ya se establezca una metodología clave para toda esta parte de vulnerabilidad. La cuestión de actualización, estamos pensando que pudiera establecerse de alguna manera con la información básica generada, que sea la pública también, porque uno de los mecanismos que también de alguna manera frena es decir, ay, qué buena idea esta información, no, nos la pasaron acá en cortito, vamos a utilizarla y todo eso. ¿Quién la generó? ¿Quién sabe?, ¿no? ¿Qué periodicidad? No, pues tampoco. Esa parte son registros administrativos, chale, pues a ver cómo se recabaron, ¿no? O sea, es exacto, y pasó que el otro año ya no hubo esa información y ahí se quedó nuestra medición de vulnerabilidad. Lo que no queremos es eso. Queremos justo que sea con información lo más pública posible y que de alguna manera sea un tanto periódica, un poco como, tal vez estableciendo como ejemplo o el símil con lo que ha hecho Coneval, ¿no?, relativamente con esta parte de medición de pobreza, de poder establecer cada 5 años una medición de pobreza municipal y bueno, tal vez en el intermedio ver si se pueden generar otro tipo de mediciones con base en encuestas o con base en información pública. Es básicamente como esa la idea. ¿Quieres agregar algo? Sí, me gustaría agregar que esta intención de tener, por ejemplo, un método común, por lo menos, o sea, que tuviéramos las mismas variables, que sean las mismas las que se estén evaluando, lo vemos como no necesariamente factible, y te voy a decir por qué. Por regiones hemos visto que las variables relevantes varían, ¿sí? Entonces, y según la escala. Entonces, si estamos hablando de vulnerabilidad a nivel de estado, son otras las variables que van a ser relevantes, así hablamos a nivel municipal o si hablamos a nivel local. En cuanto vamos bajando justamente esta escala, lo que nos encontramos es que la relevancia de las variables varía muchísimo. Entonces podemos encontrar que hay zonas en donde población indígena pudiera ser una variable importante y en otros lugares no. Jefatura femenina pudiera ser en algunos lugares sí y en otros no. Entonces, digamos que, como decía también la doctora Conde y repitió Karina, en principio, si son metodologías rigurosas, todas deben de coincidir más o menos con los mismos, ¿no?, los mismos municipios, digamos, siguiendo una metodología rigurosa, aunque sean diferentes, todas te deberían dar como que los mismos municipios o más o menos los mismos municipios y las mismas localidades con el mismo nivel de vulnerabilidad, ¿no? Pero digamos la forma en cómo llegas a eso va a poder variar. Y también con base en los peligros. Ah, bueno, sí, y o sea, los atlas, el atlas que ahorita se está conformando, no solo va a ser en función de diferentes eventos meteorológicos extremos, sino también, y diferentes, amenazas o peligros, sino que también va a ser en función a distintos sectores,
¿sí? Como por ejemplo la vulnerabilidad del sector agrícola puede ser diferente a la vulnerabilidad del sector turístico en los diferentes lugares. Ujú. ¿Eso? Toda la información que levantamos se publica. En el caso particular, los negocios de los hogares no es un módulo aparte de la ENIC y del módulo de condición socioeconómica. Las dos encuestas cuentan con 5 cuestionarios comunes, que es el cuestionario de hogar y vivienda, el cuestionario para mayor de 12 años, el cuestionario para menores de 12 años, 4, hogar, mayor, menor, negocio, y el cuestionario de negocio. Todo eso constituye la encuesta, no es un módulo aparte. Esos 4 cuestionarios es la encuesta. Y la ENIG aparte tiene su cuestionario de gasto y su libreta de gastos individuales. Levantamos negocios en los hogares no porque nos interesan los negocios, pero porque queremos captar el ingreso. Y no hay, como son negocios informales, donde la contabilidad es muy pegada, la contabilidad del negocio con la contabilidad del hogar, pues no hay manera que les podamos preguntar, oye, ¿cuánto gana en su negocio? Porque no lo saben, porque día a día sacan dinero de ese negocio. Entonces, lo que hacemos a todos los hogares que tienen ese tipo de negocios, le levantamos el cuestionario de negocios del hogar. El objetivo de ese cuestionario es obtener a fin de cuentas el ingreso con el cual se quede el hogar, ¿no? Para poder sumarlo al ingreso corriente total del hogar y no sobreestimar la pobreza, porque si no lo captaríamos para todos esos hogares, sobre todo agrícolas, pues sí sobreviven con esos negocios, ¿no? Entonces, cuando publicamos los resultados, son 7 formatos de negocio que hay en el cuestionario de negocio. Es negocio industrial, es comercial y de servicio, negocio agrícola, negocio de cría, negocio de explotación forestal y productos derivados de animales, negocio de tala de árboles, aprovechamiento forestal y recolección, caza y captura de animales y pesca. Y es un mundo de información, pues son como 8 tablas, ¿no? Entonces, lo que hacemos, para no presentar 8 tablas de toda esa información, hacemos un resumen de 2 tablas. Entonces, en la página de internet vas a encontrar nada más una tabla de agro y una tabla de no agro, con las ventas, el autoconsumo, el intercambio, el pago a trabajador, bueno, todos los destinos que puede tener su producción, qué tipo de animales caza, pesca, recolecta. En esas 2 bases también están todos los subsidios que recibe el negocio, pero igual puede solicitar las 8 tablas, que a lo mejor es algo que necesitaría Alejandro para ya irse al detalle del negocio, para poder ver a ver qué tipo de animales recolecta, qué tipo de… para poder determinar si es un negocio, porque él estaba diciendo que estaba excluyendo todo lo que se cultiva y lo de cría, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, yo me imagino, tengo que ir seleccionando a ver cuál de esos negocios son formales, es decir, es de cría o de agrícola, y cuáles se tratan de pequeños hogares que para sobrevivir van al monte y recolectan champiñones, por ejemplo. Yo creo que si esa selección la puedes hacer teniendo todas las tablas de no agro, ya, bueno, teniendo toda la información, la puedes hacer. Y se me hacía mucho más interesante porque entonces a esos hogares le podía él volver a calcular la línea de pobreza, y entonces ya saber si un hogar era pobre o no. Entonces, a ver, tiene un ingreso por recolección, porque esos formatos de negocios se levantan para los 2 trabajos, el trabajo principal y el trabajo secundario. Entonces, a lo mejor tiene un empleo fijo en otra cosa y cuando no le alcanza, pues va al monte y recolecta. Y la información del cuestionario de negocio es sobre un año. Levantamos en agosto, entonces preguntamos de julio a agosto del año anterior.
pero sí está, nomás que las dos tablas que hay son tablas agregadas que les permiten a los usuarios tener el ingreso que nosotros sumamos ya en la tabla de ingreso, pero igual se puede solicitar todas las tablas de negocio. Entonces, también tienen la serie de tiempo de estas dos tablas, ¿no? ¿Se calculan desde el 94? Sí y no, porque como en el 2008 la ENIC se volvió módulo de condición socioeconómica, bueno, las dos partes de ENIC se juntaron para que Coneval pudiera calcular la pobreza cada 2 años. Entonces, si agarras solamente la ENIC, lo vas a tener nada más a nivel nacional, desde… Híjole, yo analizaría por lo menos desde el 2000, porque desde el 2000 ya está consensado con las proyecciones de población, ya se ha vuelto a recalcular los factores cuando han cambiado las proyecciones. Creo que si te vas, está disponible hasta 92 creo, pero si te vas hasta 92 no sé si se haya actualizado los factores de expansión y todo eso. Pero sí, en ENIC lo podrías hacer 92, 2012 a nivel estatal. A nivel nacional y estatal para los estados que han pedido ampliación, pero ya con el módulo de condiciones socioeconómicas tienes desde 2008 hasta ahorita y ya toda la información está, los factores de expansión, las proyecciones y todo eso ya está actualizado. Muchas gracias. Buenas tardes, Antonio Muñoz de Programa Opciones Productivas de la Sedesol. Yo creo que Karina en su intervención anterior dio un punto muy importante. Hay muchas instituciones del gobierno federal que realizan mediciones y volvemos de nuevo a la desarticulación de información dentro de la administración pública, así como lo estaba mencionando el compañero. Por ejemplo, la CONAGUA está promoviendo en estos momentos que los programas sociales puedan entrar cuando existe una vulnerabilidad por sequía en algún estado, en alguna comunidad, algún municipio. Para esto la CONAGUA está o ya lo está o va a generar un mapa de riesgos que lo va a actualizar quincenalmente. Entonces, si ya existen estas estadísticas en algún lado, pues yo creo que ya es lo complicado, como ya lo habían mencionado, articular todas las fuentes de información del gobierno federal, porque las tenemos, realmente tenemos información quizá guardada en el cajón porque nadie nos las ha pedido o porque yo la voy acumulando a lo largo de mi experiencia laboral, pero no las difundimos. ¿Por qué? Pues celos profesionales, o porque no ha habido una estrategia en la que vamos a llevar la palabra, nos obligue a mostrar o a presentar la información que cada una de las dependencias genera, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Gracias. Yo tenía un par de comentarios un poco con esta idea del tipo de instrumentos y de información que necesitamos, que ponía Álvaro sobre la mesa. Creo, son preguntas, comentarios. Una cosa es, creo que se ha señalado de manera reiterada este tema de cómo integrar fuentes, ¿no? Generadas en distintos lugares, a distintas escalas y de distinta manera, y que eso en sí mismo, digamos, implicaría un reto o una tarea, digamos, que tendríamos que generar una agenda en sí mismo de cómo hacerle, cómo compartir las fuentes, cómo resolver los temas de confidencialidad, los temas de integración y demás, ¿no? Una parte importante tendría que ver con esta idea, digamos, de solventar los problemas de escala, de confidencialidad de los datos, de la periodicidad, de documentar adecuadamente la metodología, en cómo se están levantando los datos, cómo se está construyendo el indicador, realmente son compatibles esta fuente con aquella, en fin, ¿no? Y eso en sí mismo me parece una tareota, ¿no? Sobre todo a la luz de lo que nos planteaba Martín en términos, digamos, de las capacidades técnicas y el sistema de información y además del INEGI en sí mismo, y bueno, y de otras instituciones involucradas, pero en sí mismo creo que esa sería un eje importante a rescatar del taller en términos de cómo diseñar un sistema de compartir información, de documentar la información, de desarrollar maneras de mejor integrar la información. Pero el otro tema que me parece que está presente en lo que se está discutiendo acá es la posibilidad o no, yo creo que sería importante hacerlo, sería mi posición, de tener un instrumento específico, por ejemplo, una encuesta de hogares, o cuál es el instrumento específico para el levantamiento de datos en términos de hogares y su relación con el medio ambiente,
que no tenemos ahora cubierto en las fuentes existentes, ¿no? Creo que en parte eso es algo que se discutía en la mañana y es algo que está presente en la presentación de Karina y de Verónica, en donde están estos otros temas, digamos, que no están cubiertas en las encuestas de hogares que tenemos hoy en día, ¿no? Y quizás una parte de lo a preguntarse es cuál es ese tipo de instrumento que necesitaríamos, ¿no? Es decir, idealmente a todos nos gustaría tener datos a escalas bien local y demás, pero como sabemos es extremadamente caro tener ese tipo de instrumentos. Pero me preguntaba, por ejemplo, si podemos hacer una combinación entre el marco, digamos, ambiental y el tipo de una encuesta más grande, no de escala pequeña. Por ejemplo, se ha propuesto que lo que necesitamos cambiar es el esquema de muestreo de algunas de las encuestas nacionales. Tenemos una encuesta de hogares, pero con un esquema de muestreo distinto, es decir, usualmente muestreamos en términos de la estratificación socioeconómica de los hogares, por ejemplo. ¿Qué pasa si combinamos la estratificación de los hogares con un muestreo en relación, digamos, al ecosistema o a las cuencas, ¿no? Donde la unidad de muestreo tenga que ver con las condiciones territoriales, las condiciones biofísicas en donde queremos hacer inferencias, ¿no? Porque a final de cuentas nosotros queremos hacer inferencia, por ejemplo, respecto de la vulnerabilidad en relación a ciertas condiciones climáticas, ¿no? Entonces vamos a hacer generalizaciones respecto de las condiciones del sistema en los altos y las condiciones del sistema en la zona norte del país, y que hay variaciones, pero en cierto sentido vamos a hacer ciertos supuestos, que necesitamos hacerlos, de que ciertas condiciones, digamos, biofísicas, nos generan ciertas condiciones de acceso a recursos, de uso de recursos, de condiciones que van a generar condiciones, por ejemplo, de vulnerabilidad, digamos, de exposición a ciertos elementos, que eso condicionaría ciertas cosas, ¿no? Entonces, y que sería una hipótesis a probar con la muestra, ¿no? Entonces, de tal manera que tuviéramos un tipo de instrumento donde lo que cambiamos es el diseño muestral, ¿no? En lugar de estratificar a partir de solo características socioeconómicas, estratificamos también en función de condiciones bioclimáticas, ¿no? O habría que pensarle bien, pero por ejemplo estoy pensando en un diseño tipo la ENVIP, ¿no? Siempre me sale el nombre en inglés, perdón, de Mexican Family Survey, la encuesta de Graciela Turel y compañía, que está con base en Ibero y CIDE, que ellos lo que tienen es una encuesta multinivel longitudinal, ¿no? Entonces, es una encuesta que es representativa para 5 regiones del país. Esas 5 regiones están pensadas en términos del nivel de desarrollo socioeconómico. Nosotros podríamos pensar en una encuesta de condiciones bioclimáticas, biofísicas, habría que pensar cuál es la variable que va a definir esas áreas, pero es una encuesta que es longitudinal y es una encuesta que levanta datos a nivel de los hogares y a nivel de las comunidades en las que están esos hogares, ¿no? Que es un poco en lo que ustedes estaban señalando, porque también en la mañana, cuando se hablaba, por ejemplo, del uso y acceso de recursos, se hablaba que esos están mediados por contextos institucionales, ¿no? Por las condiciones de propiedad, en fin, por un conjunto de variables que no son solamente las características del hogar, ¿no? Y entonces, ¿cómo capturamos eso, ¿no? ¿Cómo capturamos? Es decir, en nuestro caso necesitamos necesariamente capturar características de los hogares y características del contexto social y físico en el que están insertos. Entonces, ¿cómo hacemos para capturar estas dos cosas? Entonces, necesitaríamos este tipo de encuesta multinivel y ya hay ejemplos y son posibles de hacer. Si esta encuesta se ha hecho para mediciones, se ha utilizado para mediciones de pobreza, para condiciones de salud, para evaluaciones de efectos de migración. Existe ese tipo de encuestas, no es una encuesta extremadamente cara, se financia con fondos privados y parcialmente con fondos del INEGI, o sea que tampoco se necesita una muestra gigantesca, ¿no? Porque de lo que se trata es fundamentalmente de entender cómo operan esas relaciones, ¿no? Para después entonces generalizar con otras variables que pueden estar o proponer variables mucho más generales en conteos, en censos y demás, que puedan, digamos, pegarse, por decir, si nosotros ya identificamos que X o Y variable funciona en tales lugares y demás, la idea es que esas encuestas nos permitan entender mejor cómo funciona, ¿no? Como para diseño de política, probar, por ejemplo, esta encuesta de mención no se usa mucho para probar intervenciones, porque hay muchas variables que tienen que ver con intervención pública, por ejemplo, ¿no? Eso quisiera, perdón por hacer una intervención tan larga, pero quizás ese tipo de cosas
podríamos preguntarnos, es decir, necesitamos un instrumento de hogares, y es parte de la pregunta a Martín también, dado que le voy a abrir la puerta para que hable de hogares. Entonces, se ha planteado eso en el INEGI, la encuesta de hogares estrictamente con esta mirada, digamos, de cuáles son, en términos ambientales, con una mirada, por ejemplo, de vulnerabilidad o la información de prácticas y usos, acceso de bienes y servicios ambientales, en fin, ¿no? Por ejemplo, que creo que sería necesaria, la ENIC tiene muchas cosas que se pueden usar, yo misma uso mucho la ENIC para muchas cosas ambientales, pero tiene una limitación fundamental, digamos, ¿no? Hay cosas que no está exposición, por ejemplo, hay si tienes crédito, pero hay muy pocas preguntas, ¿no? De exposición a ciertas, no tenemos casi shops, en fin, hay muchas cosas que no es lo que la ENIC busca, ¿no? Y entonces la pregunta es, o le pegamos a la ENIC o a la Encuesta Nacional de Hogares en algún momento algunas cosas, o en realidad necesitamos un instrumento aparte que tendría la ventaja de que en el diseño muestreal metemos las condiciones biofísicas. Y creo que esa sería la gran ventaja, ¿no? Entonces, con eso me callo y nada más pongo sobre la mesa.